la Revolución Ciudadana manifiesta frontalmente que no apoya el proyecto económico de incrementar el IVA al 15%. Así lo manifiesta la asambleísta Yajaura Urresta en una entrevista, principalmente porque este impuesto no discrimina y afecta a todos, tanto a ricos, pero especialmente a los más pobres. Y esta última clase, todos sus ingresos lo destina al consumo y nada para el ahorro. La asambleísta Yajaira Urresta plantea, por ejemplo, que se incremente el ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, que ahora mismo es del 3.5% y se lo podría subir tranquilamente al 5%, con lo que se recaudaría aproximadamente 60 millones de dólares. Por otro lado, la arquitecta Pierina Correa también ha manifestado que su bancada plantea un impuesto único por esta emergencia a los grandes capitales, sobre el $1.000.000. Además, a las utilidades extraordinarias de la banca, ya que a pesar de la crisis, este sector tuvo utilidades históricas. También se pueden aumentar los productos que pagan el impuesto de consumos especiales, como por ejemplo lo es el licor. Creo que es momento, sí, de apoyar, de aportar y de incluso poner el hombro para salir de esta crisis de seguridad que estamos pasando como nación. Pero una cosa es el apoyar y la otra es ser cómplice. Y la bancada de la Revolución Ciudadana jamás va a ser cómplice de atribuciones y vulneraciones que se vayan en contra del pueblo ecuatoriano. Nosotros como bancada técnica, jurídica y responsable totalmente de toda acción para el beneficio de nuestro pueblo, hemos dicho al presidente Daniel Noboa, usted tiene en las manos la lista de los evasores de impuestos, usted tiene en las manos cuáles han sido los bancos que se han ido enriqueciendo incluso a costa del dolor y sufrimiento de las personas después de la pandemia. Usted tiene en las manos quiénes son los grandes empresarios quienes se han enriquecido durante estos 6 años de los 2 últimos gobiernos. Es inaudito el pensar que el 15% que se sube al IVA va a solucionar un problema en donde la población no tiene trabajo, no hay liquidez económica y que además es un tema coyuntural de impacto. Hablemos también en tema de género. En tema de género estamos hablando que más del 58% de las mujeres ecuatorianas son cabezas de hogar, pero que lamentablemente no tienen una equidad salarial con sus pares varones. Aún así, siendo cabezas de hogar, mantienen a 2, 3 niños. Datos y cifras lo han revelado que de esos 3 niños, 1 va a la escuela y 2 ya no van porque no hay trabajo. ¿Cómo podemos decir que ahora el 15% se lo tiene que pedir al pueblo ecuatoriano y no a los que más tienen? Así que estas razones técnicas le hemos hecho saber al presidente Daniel Noboa para que él sepa tomar la mejor decisión. Ahora la decisión está en la asamblea y nosotros vamos a decir que no. Un gusto saludarle, legisladora. Buenos días. El viernes, casi digo ayer, el viernes, cuando se conocía del envío de este proyecto de ley, el expresidente Correa expresaba su oposición al mismo y planteaba una serie de iniciativas adicionales. Hoy conversábamos hace minutos nada más con el economista Marco Flores y coincide también con la necesidad de pensar en otras iniciativas que no sean exclusivamente el incremento del IVA como una fuente para que el Estado obtenga recursos para poder financiar esta situación actual de guerra interna, como la ha denominado el gobierno. ¿Ustedes van a insistir, por ejemplo, en que se incremente el ISD y en otro tipo de fondos para recaudar dinero y que no sea exclusivamente el IVA, que es un impuesto regresivo que golpea a las clases más populares? ¿Cuáles serían, aparte del incremento del ISD? Nosotros hemos vuelto a decir, querido Alexis, y me solidarizo contigo, con la provincia de Bolívar, que también está viviendo momentos trágicos de inseguridad. Nosotros le hemos dicho, estamos hablando que hay una lista de más de 10 evasores de impuestos en donde se tiene que recabar ese dinero.
No podemos nosotros perjudicar a una población que está abatida, una población que no tiene trabajo, una población que no tiene recursos. Desde Paraguay, lugar donde reside el expresidente Lenín Moreno, concedió una entrevista a un medio colombiano y de igual manera, como hizo cuando ejerció de presidente, echándole la culpa a Correa de todo lo malo que pasaba en el país. Pues parece que su discurso, como el de toda la derecha latinoamericana, no ha cambiado. Manifestó que principalmente la inseguridad vivida en el Ecuador ahora mismo se debe al retiro, entre otras cosas, de la base de Manta, al otorgamiento de la ciudadanía universal, a la tabla del umbral de drogas y así sucesivamente. Y digo yo, si nos fijamos detenidamente en medios de comunicación hegemónicos, no solo en el país, sino a nivel latinoamericano, además europeo y también de Estados Unidos, hay una arremetida feroz y toman de experimento Ecuador. Me explico. Si algo hay que reconocer es que la derecha es unida a nivel mundial. Defienden sus intereses globalmente. No van por separados. No se critican entre ellos, o por lo menos no de cara al público. Ahora, Ecuador es noticia a nivel mundial por su inseguridad, el crimen, el sicariato. Y la derecha internacional es la que está pescando a río revuelto y tratan de tapar la incompetencia de gobiernos neoliberales que durante 7 años en Ecuador han gobernado. Y le culpan a medidas tomadas en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, esto es una estrategia sucia, pero lastimosamente para ellos efectiva, porque mucha gente se la cree y vota otra vez por un gobierno de derecha. De lo contrario, ¿cómo nos explicamos que llegó Noboa y Milei a ser presidentes? El único camino que nos queda, amigos, es argumentarnos y desmentir. Las causas las arrastramos desde el periodo en el cual el presidente Rafael Correa decidió terminar un convenio que teníamos con el ejército estadounidense para que patrulle la existencia de droga en el Océano Pacífico. Me habla usted del retiro de los militares estadounidenses de la base de Manta. Sí, así es. Se retiró de la base de Manta los militares que hacían una buena labor de detección de transporte de droga en lanchas, en botes, en barcos. Lastimosamente ese dio origen. Siempre hubo un propósito loable, decían, que era la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Bueno, de todas formas pensamos que era a lo mejor un hecho aislado y que no iba a tener luego consecuencias tan graves. Luego se declaró la ciudadanía universal, es decir, que sin la presentación de un récord policial de antecedentes penales, cualquiera de los hermanos de los países latinoamericanos podía ingresar al Ecuador. Esto también fue un elemento negativo, porque no necesariamente entraron únicamente personas de buen comportamiento o turistas, sino que entraron también de los otros. El tercer elemento fue haber declarado, haber prácticamente exonerado de sus culpas a las bandas criminales, principalmente de jóvenes, a las cuales inclusive se les integró al sector público y pusieron inclusive empresas que proveían de ciertos servicios al Estado y a las cárceles en forma particular. El otro elemento fue extrañamente, se adquirieron radares chinos para la detección supuestamente de aviones que podían llevar narcóticos en su interior. Y esos radares a la final nunca funcionaron. De lo que recuerdo yo, tal vez se me escapa algún elemento. Esos fueron las causas fundamentales en un inicio, que tuvimos que padecer nosotros en nuestro gobierno, pero debo manifestar que en el gobierno en el cual yo fui el presidente, vivimos, si usted recordará, un periodo prácticamente de paz, únicamente agitado por una injerencia violenta que tuvo el
el terrorista Huacho, usted recordará Lo recuerdo, del grupo claro, Terra, con el que asesinato de los asesinó, periodistas del asesinó a periódico El 3 Comercio. periodistas. Así es, lo recordamos Y así es, dolorosamente. y que, y que coordinamos con el presidente Iván Duque para la captura, y el ejército colombiano le dio de baja, Lo recuerdo bien, como ustedes presidente. denominan el momento Presidente Moreno, en que matan a un terrorista. sí, Entonces, esos fueron los elementos que de arranque. Y como para quitarle un poco de hierro al tema de la inseguridad, se hizo un reportaje en la ciudad de Guayaquil de cómo fue el día después de la decisión del presidente Noboa de decretar guerra interna. Y al estar la ciudad militarizada, pues claro, la ciudadanía se siente más segura. Y eso, por supuesto, está muy bien. Pero pienso que el gobierno nacional rápida e inteligentemente debería planificar una estrategia para dar seguridad e incentivar de alguna manera a muchos lugares turísticos que existen en el país de cara al carnaval y que lo tenemos ya muy cerca. Muchas ciudades como Ambato, lugares turísticos como Esmeraldas, playas como Atacames, tienen la esperanza en estas fechas emblemáticas para el turismo de resarcirse económicamente. La fuerza de las circunstancias nos ha demostrado que solo hace falta voluntad política para movilizar a militares, para que presten su contingente y ayuden a la policía. No hace falta ninguna consulta popular para tomar medidas a favor del país. Insisto una vez más, quizás cansinamente, esos 60 millones de dólares que cuesta esa promoción de imagen del presidente, esa campaña anticipada camuflada, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Eso es la consulta. Inviertan en seguridad y no pretendan apretar más a la gente subiéndoles el IVA del 12 al 15%. Hay otros impuestos que se pueden subir a los más ricos. Gracias, Meche. Efectivamente, se puede ver cómo empieza a tomar este tinte habitual y natural de un centro de Guayaquil con gente trabajando y gente saliendo. Tal vez no en un 100%, porque ya a esta hora me atrevería a decir, Carlos, que hay mucho más movimiento en un día habitual, más gente circulando, más vendedores inclusive en la plaza, que es lo que por lo general se ve, pero igual la gente está comenzando a tener un poco más de confianza, y esto es muy importante, recuperando los espacios que le pertenecen, a lo que hemos venido diciendo desde el viernes pasado. Es importantísimo que esto siga ocurriendo y que, por supuesto, tengan el apoyo de la fuerza pública, como bien lo han estado haciendo en estos últimos días. Que es un problema complejo, por supuesto, que no es algo que se puede solucionar en tan solo una semana, claro que sí, pero por algo hay que empezar. Vamos todos hacia adelante. También va a ser muy importante. Usted se pregunta, ¿cómo puedo yo aportar desde mi metro cuadrado? Amigo, no difunda noticias que usted no ha corroborado si son reales o no, porque eso también es parte del problema. A lo largo de esta semana, que ha sido una de las más difíciles de la historia del país, también se han difundido noticias falsas, escandalosas, descontextualizadas a través de WhatsApp, por ejemplo, a través de las redes sociales. Si usted recibe una de estas noticias, por favor, antes de enviarla, por favor, corrobore su fuente, revise información oficial, porque esta guerra que vive el país también es una guerra psicológica. ¿Quiere usted aportar? Corte la cadena, verifique la información y solo comparte información oficial. En ese sentido, cuente siempre con este espacio informativo. Aquí usted solo encontrará información oficial. El fin de semana hubo algo de temor en el centro de la ciudad por la detonación de... Gracias, amigos, por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Les agradezco porque veo cada vez más likes y comentarios. Seguimos creciendo y eso es por ustedes. Seguimos mañana.